bienvenidos a este espacio que hoy Araque Reina comparte con la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio, CABESPA, con el propósito de difundir información de mucho interés, desde el conocimiento y la perspectiva de nuestros expertos. Esto es para nuestros clientes, para nuestros relacionados, y en el caso de CABESPA, para sus afiliados, para sus amigos, sin dejar de lado a nuestra comunidad virtual, esa que nos acompaña a través de las redes sociales, tanto a CABESPA como a Araque Reina, y que siempre están interesados por nuestras actividades, nos siguen e interactúan con nosotros. Esta sesión va a durar aproximadamente unos 45 minutos y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Les recuerdo que pueden usar la herramienta de preguntas y respuestas que está situada en el cintillo inferior de sus pantallas. Si lo pueden ver en el Zoom, porque esta plataforma Zoom nos permite el espacio de seminario, que es distinto a una reunión. Adicionalmente, pues quiero aprovechar para dejar el micrófono a Robert Concepción, que nos acompaña acá, el caballero que podemos ver en pantalla. Robert es director ejecutivo de CABESPA y viene ejecutando una labor muy interesante de innovación y de actualización en la Cámara. Robert, bienvenido, te damos la palabra para que tú puedas dar apertura a este espacio. Gracias. Yariana, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están compartiendo este espacio en este momento, en especial a la doctora María Carolina Cano, por la labor de aclaratoria, sobre todo, que nos dará el día de hoy, sobre todo en un tema en el que muchos estamos inmersos y del que no podemos escapar. Un tema que se actualiza a diario y que es de una repercusión inmensa e invaluable tanto para la Cámara como para los afiliados. Darle las gracias a Araque Reina por dar inicio a este proyecto, en esta nueva cara, en este nuevo refrescamiento de la Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio, en donde a través de nuestros afiliados podamos brindar a nuestros afiliados, a nuestra comunidad y todo el que lo desee, herramientas útiles, que nos sean útiles para avanzar en una Venezuela en la que, como se lo dije hace un tiempo a una persona que vino de España, le dije, nosotros los venezolanos no tenemos la capacidad o no tenemos la necesidad de viajar porque amanecemos en un país distinto todos los días sin necesidad de comprar un pasaje o salir de acá. Y justamente este tema que me ha sacado canas verdes a pesar de no ser tan mayor, es uno que me hace viajar todos los días porque la administradora diario me dice, señor Robert, tenemos otro problema con el tema tributario, y también pues es lo que me han hecho llegar muchos de nuestros afiliados. La colega María Carolina Cano González, creo que es la persona idónea para iniciar y aclarar esto, sobre todo porque aparte es afiliada a la Cámara a través de Araque Reina, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, estudios de especialización en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela, también tiene experiencia cameral porque es directora de la Cámara Venezolano-Colombiana, CABECOL, especialista en estructuras fiscales eficientes, y estoy un poco atareado porque con respecto a la nueva realidad tengo a familiares cercanos con el COVID, entonces yo soy quien está atendiéndolos, entonces antes de venir para acá, llevarles comida y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, entre tanto, agradezco a Araque Reina el dar este paso, que estoy seguro que gracias a ellos, gracias a ustedes, muchos otros afiliados van a comenzar a hacer esto. A la doctora María Carolina por cedernos su tiempo. Y nada, a los que están conectados, gracias por el interés y por seguir creciendo y sobre todo creyendo en este país. Muchísimas gracias, Robert, por esa presentación tan generosa, y muchísimas gracias a todos los afiliados, los relacionados de CABESPA, a nuestros clientes y, bueno, a Yariana, a todo el mundo, los que están haciendo hoy esta charla posible. Espero que tu familia pronto, la verdad que qué compromiso, esto es una locura, pero bueno, por eso es que la pandemia la tenemos dentro de las cositas de las que tenemos que hablar un poco hoy.
Voy a tratar de Claro. compartir otra vez la pantalla. Tenía la pantalla en la presentación, pero bueno, quería saludarlos un poco en persona. Denme unos minutos para compartir mi pantalla. Ahí, ya va. Pantalla, comienza transmisión. Un segundito, por favor. Me avisan si ven a la presentación. ¿La tenemos? Sí, se ve perfecto, Carolina. Sí. La vemos. Ok, Nos avisan acá en el chat que también la pueden ver, así que perfecto. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, gracias a Cabespa por compartir nuestras impresiones sobre estos impactando fuertemente en empresas, debido a la influencia y la distorsión que está generando en materia de cumplimiento de obligaciones tributarias, que es lo que nos vamos a ver en la mañana de hoy, la inflación, la dolarización y la pandemia. La pandemia es una situación mundial que, por supuesto, en un país que ya venía golpeado por todo el tema de la crisis económica, se une para plantear unas situaciones que o bien no están resueltas en la legislación actualmente vigente, están resueltas de una manera bastante precaria, porque no se había pensado esa legislación para atravesar una situación de dolarización de facto, como la que estamos haciendo. Son las que vamos a tratar de contar en la mañana de hoy. Pues que esto ustedes darlos en esos 30 minutos que me voy a permitir estarlos, que después podamos quizás tener una productiva de preguntas y respuestas. Pero quisiera dejar algunas ideas para la reflexión y quizás un debate que quisimos es identificar cuáles son algunas propuestas que de la mano de la Cámara podamos hacer llegar quizás a las autoridades para que, ¿por qué no?, se puedan estimular la promulgación de reformas que contribuyan a disminuir los riesgos y a solucionar, acorde con el tiempo en que estamos viviendo, todos estos problemas que plantean estos fenómenos, ¿ok? Dios mediante que esas reformas se hagan de la mano y en respeto al principio de legalidad y de la mano de lo que dicta la Constitución, que está tan maltrecha en estos últimos tiempos, en estos últimos años, ¿ok? Entonces, bueno, las inquietudes que vamos a compartir han surgido un poco del análisis de lo que es la casuística que nosotros hemos visto con nuestros clientes. Y para ello vamos a cubrir una agenda, tratar de cubrir una agenda en la que, en primer lugar, vamos a hacer un breve y rápido paneo de cuál es la situación fiscal actual, o sea, cuál es la carga fiscal, mejor dicho, a la que se enfrentan el empresariado, las empresas operativas en el país. ¿Ok? Tomando en cuenta la legislación y, bueno, la ausencia casi total de medidas fiscales que hayan contribuido a facilitar la vida de las empresas operativas del país en estos tiempos de pandemia. Entonces, vamos a explorar algunos de los problemas que desde la óptica fiscal y en vista de la normativa vigente plantean los fenómenos que hemos discutido como la hiperinflación y la dolarización, para en última instancia hacer un recorrido por cuál es la legislación vigente que ha tratado, digamos, o que tenemos, a la que tenemos que echar mano para abordar estos problemas, estas situaciones. Y finalmente tratar de identificar algunos riesgos y dejar nuestras consideraciones finales. Entonces, en cuanto a la carga fiscal actual, bueno, actualmente cualquier empresario en Venezuela operando en cualquier sector económico está obligado a soportar una importante carga fiscal derivada de la vigencia y la aplicabilidad de tributos tanto desde el punto de vista nacional como estatal y municipal. Desde el punto de vista nacional, bueno, nuestros dos grandes impuestos, el impuesto al valor agregado y el IVA. En el caso de empresas importadoras no podemos dejar de mencionar los impuestos arancelarios. En el caso de estos impuestos nacionales, y si se trata de un contribuyente que además es contribuyente especial, que es una categoría a la que muchos te pueden añadir, tomando en cuenta los parámetros que maneja la administración tributaria para convertir a un contribuyente en contribuyente especial, pues ese contribuyente especial además va a estar muy afectado, como lo vamos a tratar de exponer más adelante,
por el tema de que, por un lado, están excluidos de la legislación, de todo lo que es la legislación en materia de ajuste por inflación desde el punto de vista fiscal, junto con los bancos y las empresas de seguros. Recordemos que esa fue una de las reformas recientes introducidas en el sistema tributario, y además mantienen cargas como agentes de retención de ambos impuestos, ¿ok? Esos eventuales incumplimientos como agentes de retención generan importantísimos riesgos que además se agravan por la forma en que también fue reformada recientemente la legislación, por la forma en la que se deben calcular hoy en día las sanciones, ¿ok? Digamos, el régimen sancionatorio en materia tributaria que está previsto en el Código Orgánico Tributario. Por otro lado, vamos a ver los impuestos locales, o tenemos dentro de la carga fiscal asociada los impuestos municipales, ¿ok? El impuesto de las actividades económicas, que se le llamaba antes el impuesto de patente, industria y comercio, los impuestos inmobiliarios urbanos, los impuestos de publicidad y propaganda, entre otros. Por supuesto, no podemos olvidar mencionar algunos otros impuestos que afectan ya otra vez en el plano nacional a determinadas categorías de contribuyentes, como serían, por ejemplo, los impuestos a las telecomunicaciones, o el impuesto sobre especies alcohólicas, el impuesto de cigarrillos, en fin, impuestos que van a afectar a determinados sectores, y por supuesto no olvidarnos de que también existen una cantidad de contribuciones parafiscales, todas de las cuales van a contribuir a, digamos, incrementar lo que es esta carga fiscal que queremos poner digamos, como telón de fondo de todo lo que vamos a conversar. No quiero tampoco dejar pasar el impuesto a las grandes transacciones financieras, ni el impuesto a los grandes patrimonios. Ambos impuestos que también afectan la caja, y cuando digo afectan la caja, pues por supuesto, evidentemente, hablando de una economía hiperinflacionaria, pues todos los efectos se magnifican en la misma medida de la hiperinflación. Aún así, los ingresos tributarios en Venezuela cada vez financian menos el gasto público. Esto debido, en mi modesta opinión, a las erradas políticas económicas que se han aplicado en las 2 últimas décadas, las que en lugar de incentivar la producción de riqueza, la inversión extranjera y por lo tanto aumentar la capacidad contributiva de los agentes económicos del país, que es lo que en definitiva lograría que se cumplan los efectos de la recaudación, que no son otros que lograr que el particular coadyuve en la satisfacción de las necesidades colectivas a través de su aporte al gasto público. Lo que ha pasado en Venezuela es todo lo contrario. La recaudación tributaria cada vez es menos efectiva. Esto auspiciado por una política de Estado que estimula la creación de dinero inorgánico para destinarlo al gasto público, con lo cual, por supuesto, incrementa la inflación, y entonces aparece dentro de esta carga tributaria el más perverso de todos los impuestos, que no es otro que la inflación. Entonces, ya entrando pues a analizar un poco más detenidamente cuáles son los problemas que plantean estos 2 fenómenos, la hiperinflación y la dolarización, creemos que hay que entender en primer lugar que la dolarización es una situación que ha llegado para quedarse entre nosotros, por lo menos mientras dure esta situación de hiperinflación. Entonces, a primera vista, son 2 fenómenos que no podemos analizar aisladamente porque el uno es causa o consecuencia del otro. Mientras mayor sea la hiperinflación y la mega devaluación que está experimentando el bolívar como signo monetario de curso legal en Venezuela, pues mayor será la dependencia y la necesidad de acudir a una divisa a los efectos de tratar de preservar la supervivencia de nuestras empresas. Entonces, la hiperinflación, que es la génesis de la dolarización en mi análisis, o en lo que estoy tratando de exponerles, y una variante grave que es la hiperinflación. Es simplemente una forma agravada de la inflación, y esta a su vez no es sino un fenómeno económico que va a quedar caracterizado por la caída del poder adquisitivo de la moneda local, por su pérdida de valor real como moneda de intercambio, y de su capacidad para actuar como una unidad de medida dentro de la economía. En Venezuela, algunos datos que creo que hay que repasar muy rápidamente. Pues la hiperinflación comenzó en noviembre del 2017, cuando, según datos disponibles en la red,
se registró un porcentaje de inflación mensual del 56,7% para unos niveles de 1.370% de inflación interanual. En ese periodo, entonces, se anunció la reconversión monetaria en el 2018, también por datos disponibles a través de páginas de internet, se considera que durante el primer sexenio del gobierno de Nicolás Maduro, la inflación acumulada entre los años 2013 y 2019 en el país fue superior de 5.000 millones%. Ahí tenemos la cifra, que es absolutamente casi que impronunciable, ¿ok? A mediados del año 2020, en Venezuela la hiperinflación ha continuado y hoy en día la seguimos padeciendo. La situación económica del país además se complica, si se puede aún más, por la situación de pandemia mundial. Y para el mes de febrero, la inflación mensual fue, de enero, que es el último dato que tomé, la inflación mensual fue del 55,2%, una de las más altas de la economía mundial. En definitiva, la hiperinflación en Venezuela está considerada hoy por hoy como la peor de toda la historia americana. Entonces, todos estos datos lo que nos llevan es a pensar que es muy probable que aun cuando la dolarización que estamos nosotros enfrentando sea una de facto, vamos a tener que asistir a cambios y a modificaciones legislativas, y ojalá que sean legislativas y que no sean espasmódicas, que de alguna manera nos ayuden a lograr que los precios, los impuestos en general, la actividad financiera, contable y fiscal que deban desplegar las empresas reconozcan tales efectos. Entonces, la dolarización, ya decíamos, que surge como una respuesta o una solución a la hiperinflación, puesto que es a través de un proceso de dolarización cuando la moneda extranjera se sustituye de alguna manera o reemplaza a la moneda nacional en todas las funciones que debe cumplir una moneda nacional, como ya les decía, como ser una reserva de valor, como permitir ser una unidad de cuenta o como ser un medio de pago efectivo. Pero, por supuesto que la dolarización trae consigo también una cierta cesión de la soberanía monetaria del país del que se trate, y es por ello por lo que dentro de las conclusiones vamos a decir, bueno, difícilmente creemos, mejor dicho, que hoy en día exista una verdadera voluntad política de asumir una dolarización desde el punto de vista formal. Para continuar entonces, y sin ser especialista contable ni pretender serlo, y muy probablemente tenga mucha gente aquí o algunas personas aquí que nos puedan ayudar en cualquier duda que surja de estos elementos contables o económicos, ahí quisiéramos traer a colación un par de conceptos que los vamos a oír cada vez más, porque probablemente son conceptos que nuestros asesores fiscales puedan proponer en determinados momentos a las gerencias de las empresas como una manera para enfrentar estos fenómenos en la actualidad. Estos conceptos no son otro que lo que es moneda funcional y moneda de presentación. Especialmente creo que es necesario que tengamos claro que la posibilidad legal de comercializar, pactando alternativamente como medio liberatorio, el uso de una divisa, que está previsto y es perfectamente admisible en Venezuela, como lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ahondar un poquito más, eso no significa que una entidad deba usar como moneda funcional una divisa extranjera, ¿ok? De hecho, adoptar como moneda funcional una moneda distinta al bolívar hoy en día en Venezuela trae consigo aparejadas un análisis que debe hacerse, por supuesto, de la mano de especialistas de la materia, y que además genera una serie de solicitudes y de formalidades que deben ser cumplidas incluso ante la autoridad tributaria. Entonces, no es que, bueno, como yo tengo algunas cosas que puedo cobrar en dólares y yo quizás tengo una nómina que tengo por efectos de proteger a mis empleados, parte en dólares y parte en bolívares, entonces ya mi moneda funcional es el dólar. No, podemos cambiar a dólar, pero mientras no lo hagamos y la moneda funcional se mantenga en el bolívar, pues la moneda funcional entendida como la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad va a ser el bolívar. Por otro lado, tenemos la moneda de presentación, que es aquella moneda en que la entidad decide o debe presentar sus resultados y sus estados financieros. En Venezuela hoy en día, y aun cuando la moneda de presentación, quizás para que tengamos acceso a
a una información contable, fiable, y que de verdad nos deje ver los resultados. Mucha gente tiene sus parámetros o tiene una contabilidad que maneja en moneda dura. La moneda de presentación hoy en día obligatoria en Venezuela a nivel legal y a nivel fiscal sigue siendo el bolívar. Para efectos legales, por ejemplo, aprobación de resultados, levantamiento de estados financieros, debemos levantar los estados financieros en bolívares. Para efectos impositivos, las declaraciones impositivas se deben presentar en bolívares, ¿ok? Entonces, traigo a colación estos conceptos porque creo que es importante tenerlos en cuenta, ya que al analizar algunos de los problemas que nos vamos a plantear y que hemos visto que se le están planteando a nuestros clientes, pues encontramos que desde el punto de vista legal va a ser necesario apoyarnos en estos conceptos financieros, contables y fiscales para ver si se consiguen algunas soluciones a los problemas que la dolarización, esta que tenemos y que llegó para quedarse un ratico, ojalá que sea un ratico nada más, por la puerta trasera, está planteando. Ok, entonces vamos a ver ahora cuáles son los factores que intervienen y que permiten hacer frente o que pretenden que de alguna manera esta dolarización tenga algunos visos de, entre comillas, normalidad. Si bien no podemos hablar de institucionalización, pues sí existe normativa a nivel fiscal e incluso a nivel de Código de Comercio que puede ser a la que le podemos echar mano para tratar de resolver estos problemas, ¿ok? Y algunas realidades. Entonces, el plano comercial, por supuesto, una de las realidades que está imponiendo la dolarización, como vimos antes, es que cada vez se factura más bienes y servicios y se transa más en moneda extranjera. Desde la publicación del decreto que derogó el régimen cambiario, se ha visto un uso incremental de las monedas extranjeras para transar obligaciones, y en la situación de hiperinflación y la destrucción del valor intrínseco del bolívar, además de otros factores en los que no podemos dejar de meter a la pandemia, pues ha alcanzado un punto que hablamos de una dolarización de hecho, ¿ok? Tenemos una dolarización absolutamente de hecho de la economía venezolana y el gobierno parece que ha estado aceptando esto, pues es evidente que incrementa y de alguna manera normaliza y permite el uso de monedas extranjeras en las transacciones ordinarias que ocurren todos los días en el país, bien sea permitiendo el uso en efectivo o a través de medios electrónicos, ¿ok? Ya se pueden abrir cuentas de monedas extranjeras, se han previsto algunas cosas que quizás todavía están en vías de ser absolutamente incorporadas dentro de lo que es nuestro día a día normal, pero digamos que eso muestra que el gobierno tiene como que una actitud de permisión, incluso reflejada en que han disminuido, por ejemplo, las fiscalizaciones en materia de precios justos, en lo que evidentemente se vería muchísimo el impacto, o se ve el impacto de estos fenómenos de hiperinflación y de dolarización. Por otra parte, también se arbitran soluciones casuísticas que van a responder a algunas necesidades puntuales, y por eso yo les hablo de estas soluciones que yo las llamo espasmódicas, ¿ok? Una muestra de este tipo de actitudes o de este tipo de soluciones la encontramos en la circular reciente emitida por la SUDEBAN, que creo que estableció un plazo que vence, creo que es mañana, si mi memoria no me falla, para que los comercios implementen un mecanismo de C2P, o sea, para simplemente tratar de hacer frente al gravísimo problema de la falta de dinero circulante, ni en moneda nacional ni en moneda extranjera. En definitiva, pareciera que es una plataforma parecida al tema de los pagos móviles que va a permitir solucionar, entre comillas, este régimen de los vueltos, como decimos aquí digamos en criollo. Esa posibilidad de transar divisas, de transar obligaciones en divisas, la posibilidad de transar en dólares o en cualquier otra divisa, está prevista en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, según el cual las partes son libres de fijar contractualmente que las contraprestaciones para adquisición de bienes o de servicios se puedan o deban pagar exclusivamente en moneda extranjera. Entonces, una vez que se derogaron las normas del régimen cambiario que de alguna manera limitaban esta posibilidad, pues evidentemente es cada vez más fácil y es cada vez más común y es más normal hacer uso de la divisa como moneda de liberación de los pagos, ¿ok?
Ello además está permitido y el uso se reitera en las disposiciones del convenio cambiario número 1, que como recordarán fue reformado, incluyó en su artículo 8, bueno, ahí lo que se hizo prácticamente fue quizás incorporar normativamente lo que ya había sido la devolución jurisprudencial en materia de obligaciones en moneda extranjera, en la medida que ese artículo dispone que se puede pagar en moneda extranjera transacciones en las que, se puede pagar exclusivamente en moneda extranjera y se puede usar ay, perdón, creo que se les apagó la pantalla. No sé si están viendo la presentación. Sí, Carolina, dejaste de compartir pantalla hace un minuto. Perdón, disculpen. ¿Ya la tenemos? No todavía. Ok. Avísame. Tampoco, a veces se tarda unos segundos, pero todavía no vemos nada. Ok, bueno, ya yo la tengo en pantalla, así que deberían verla dentro de poco. Sí, por favor, avísame. Ok, vale. Ok, veo que está pensando. Ok, les decía entonces que el convenio cambiario número 1 permite pactar obligaciones usando como moneda de cuenta y moneda de pago exclusiva o alternativa a las divisas. Y cuando se puede pactar alternativamente, vamos a tener que usar el valor, el contravalor. Perdón, disculpen, tengo un audio que está entrando en la charla, disculpen. Ajá. En esos casos se puede liberar el deudor pagando con el equivalente en moneda nacional al momento del pago. También permite pagar en moneda extranjera transacciones en las cuales se pueda evidenciar que la intención de las partes había sido esa, aun cuando la obligación se haya pactado durante épocas de restricciones cambiarias. Y por último, faculta que a cambiar la divisa como moneda de pago solo en el caso en que el medio de pago de divisas haya sido pactado previo a la existencia de controles cambiarios y si las disposiciones de ese control cambiario impiden de manera absoluta y definitiva el uso de el pagar en la forma convenida, es decir, en dólares exclusivamente. Otra de las normativas en las que vemos que la dolarización de alguna manera está regulada, las encontramos en la ley del IVA, del impuesto al valor agregado, en su reglamento y en algunas normativas complementarias como la Providencia 0071, en las que se ha regulado cómo se debe hacer la facturación en moneda extranjera, desde que cómo se regula, digamos, la forma de emisión, los requisitos que debe contener las facturas emitidas en divisa, pasando por la forma de determinación de los débitos y créditos fiscales a los efectos de la determinación de la obligación tributaria del impuesto al valor agregado. Y por último, también, por supuesto, las normas de obligatorio cumplimiento que están previstas en la Ley de Impuestos sobre la Renta, mediante la cual se regulan los efectos fiscales en materia de ese impuesto de las posiciones que se mantengan en moneda extranjera, ¿ok? Y que, por supuesto, contribuyen o conducen, mejor dicho, a generar ganancias o pérdidas en cambio que pueden tener incidencia fiscal, todo de acuerdo con la normativa fiscal vigente que deba ser aplicada. En la siguiente lámina... Todavía no podemos ver la presentación. ¿En serio? No se ve en pantalla. Espérate para volverlo a tratar de hacer. Ok, si quieres quita tu cámara para que no le des... Exacto, ok. Ok, creo que ya lo voy a poder volver a hacer y me disculpan, por favor. Sí, parece que está cargando ahora. Avísame. Vale, ya la vemos. No sé si los demás la pueden ver, la pueden visualizar. Por el chat nos pueden avisar. Sí, ya están diciendo que ya la pueden ver. Perfecto. Ok, disculpen, pero se me apagó la pantalla y creo que eso nos volvió loco al Zoom. Bueno, en esta lámina que chévere que ya la podemos ver todos, lo que hicimos fue tratar de, o estamos identificando lo que hemos llamado algunas patologías que hemos visto que se presentan con motivo de la hiperinflación y de la dolarización, y cuáles han sido, entre comillas, o cuáles son los remedios que tenemos a mano de la legislación. Entonces, uno de los primeros, y es creo a consecuencia absoluta y directa de la hiperinflación, es el que hemos identificado como desbordamiento de dígitos, ¿ok? Esto, ¿qué es lo que llamamos, qué es lo que queremos ejemplificar con esto? Bueno, que las cifras, cuando tú
generas una facturación en divisas y la pasas a bolívares, te genera un número tan grande que los sistemas contables impiden que se puedan cargar en la contabilidad de la empresa esas cifras, ¿ok? Entonces, los sistemas, las cifras que respaldan las operaciones no se pueden cargar bien y eso hace que la contabilidad o los comprobantes que sustentan los registros contables como respaldo de las declaraciones fiscales exigibles a los contribuyentes sean inútiles, no los podemos usar porque simplemente el sistema colapsó debido a esto que hemos identificado como desbordamiento de dígitos. Entonces, esto tanto es así que hay empresas que han tenido que acudir a procedimientos que ellos mismos han llamado como de reconversión interna, que no es otra cosa que definir una moneda de cuenta que permita que los registros contables se lleven en forma ordenada y tratando, por supuesto, de que esto no contravenga ninguna regla contable y que permita reflejar los estados financieros de la mejor manera posible. Precisamente porque tanto el Código de Comercio en el artículo 304 como incluso las leyes de contenido fiscal a cuya remisión y los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues imponen todos obligaciones en cabeza de los contribuyentes para que la contabilidad y los balances se elaboren de manera que puedan demostrar con evidencia y exactitud la situación patrimonial y financiera de la empresa. El artículo 90, por ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta y otras leyes de contenido tributario imponen a los contribuyentes la obligación de llevar la contabilidad en base a los principios contables de aceptación general. Y por lo tanto pensamos que entonces, echando mano de esos argumentos, es posible utilizar ese método de reconversión interna y sería válido. Esta posibilidad, por supuesto, también se puede sustentar en las normas contables, las cuales, sin ser fuentes de derecho, simplemente son aplicables en materia fiscal por esta remisión que ya les conté que hace la legislación fiscal en forma específica, ¿ok? En muchos casos. Pero no puedo dejar digamos, de resaltar que estos procedimientos, muchas veces por un tema que impone desde el punto de vista matemático el redondeo, pues van a generar algunas distorsiones y es posible que ello genere a su vez que hayan inconsistencias desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones, tanto materiales como formales, en materia de IVA y de impuestos sobre la renta, fundamentalmente, que son las más comunes. Entonces, si es válido, es una manera de que se pueda, digamos, paliar un poquito este efecto que trae consigo la hiperinflación, pero cuidado, que puede traer consecuencias desde el punto de vista fiscal, que en todo caso es necesario advertir que existe ese riesgo y más que advertirlo, que ustedes en sus empresas lo cuantifiquen para saber de qué estamos hablando y cuál sería la situación si haciendo esto ustedes reciben una fiscalización. Otra de las patologías es, por supuesto, directamente relacionada con la posibilidad de facturar y de cobrar en divisas, ¿ok? En un momento en el que el uso de la divisa, como ya hemos dicho varias veces, es cada vez más corriente. Esto genera importantes consecuencias y fundamentalmente las estamos viendo muy frecuentemente en materia de impuesto al valor agregado. No podemos olvidar que cuando emitimos una factura en divisas, estamos obligados a determinar en el momento de emisión de la factura cuál es su contravalor en bolívares, indicar la tasa de cambio que se usó para sacar ese contravalor y a mostrar el IVA que genera la operación así facturada. Entonces, cuando esa factura es pagada por su receptor, si no lo paga en el contado, pues evidentemente ya sea que la pague en divisas, usada como moneda de pago, ya sea que la pague en bolívares, pero usando la tasa de cambio equivalente al momento del pago, pues se va a generar un ajuste, ¿ok? Y por supuesto, ese ajuste que el tratamiento en IVA lo resuelve legislativamente mediante un sistema de generación y de emisión de notas de crédito o de notas de débito, según el caso, pues también va a generar algunas inconsistencias y puede generar algunas inconsistencias desde el punto de vista fiscal. Entonces, ya les digo, si bien en la ley y el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado reconocen que en esos casos de emisión de facturas en dólares, si se ocurre un ajuste en el precio, se debe resolver mediante la emisión de notas de crédito o de notas de débito, no es menos cierto que el señor que emitió la factura puso en su libro de venta un monto, cuando recibe el precio, recibe otra cosa que le genera una ganancia en cambio, probablemente desde el punto de vista de impuestos sobre la renta, pero también le genera una diferencia desde el punto de vista del débito fiscal que debió declarar.
para no entrar en lo que pasa del otro lado, ¿ok? Entonces, allí tenemos un tema que quizás deba ser visto muy de cerca y muy detenidamente, y quizás la solución a ese problema pueda ser una reforma legislativa en materia de IVA que trate, por ejemplo, el tema y que ajuste las disposiciones sobre la temporalidad del hecho imponible en materia de IVA a la realidad que estamos enfrentando. Otra de los problemas que genera la dolarización lo encontramos también tratado, entre comillas, en el artículo 186 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es el que regula cómo se deben tratar las ganancias o pérdidas que se originan al ajustar activos o pasivos denominados en moneda extranjera o con cláusulas de reajustabilidad basadas en variaciones cambiarias. Ese artículo dice que se considerarán realizadas y por lo tanto van a tener incidencia fiscal en el ejercicio fiscal en el que estas partidas en moneda extranjera, estas obligaciones, estos pasivos y estos activos sean exigibles o fueron cobrados o fueron pagados, lo que primero ocurra. Entonces sí, estamos hablando aquí de la norma que permite definir el tratamiento fiscal aplicable en las distorsiones que se originan en un entorno hiperinflacionario y de fuerte devaluación como consecuencia de lo que es obligación, que es el reconocimiento obligatorio, tanto financiero como contable como fiscal, de las llamadas pérdidas o ganancias en cambio. Ok. Digamos que estos son quizás las disposiciones en materia de impositiva nacional que hemos visto afectan y están allí para tratar y que deben ser vistas con lupa para poder nosotros identificar los riesgos que tenemos en nuestras empresas. Desde el punto de vista, digamos, tributario y más que tributario general, porque todo lo que estamos hablando es un tema tributario de cara al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales que tienen los empresarios operativos hoy en día. Más que entonces les decía tributarios desde ese punto de vista macro, ahorita les voy a conversar acerca de cómo influye la dolarización en el tema del pago de las obligaciones tributarias, ¿ok? Entonces, aquí simplemente recordarles que tanto la Constitución como el Código Orgánico Tributario, que es aplicable a los tributos nacionales y supletoriamente también a los tributos de entidades político-territoriales menores, establecen que el pago de las obligaciones tributarias debe hacerse en bolívares, excepto algunas, digamos, algunas excepciones que están ya recogidas legislativamente, como es el caso de la Ley de Timbre Fiscal, cuando habla de algunos pagos de tasas relacionados con trámites de personas o entidades extranjeras, o en la Ley de Tasas Portuarias para pago de tasas que son exigibles a buques de bandera extranjera, entre otros. En definitiva, este artículo 146 lo que ordena es que las cantidades que se determinen por concepto de tributos, accesorios y sanciones en actos administrativos o judiciales se expresarán y pagarán en bolívares. Y aquí viene una coletilla que es la que va a llevarme a la premisa a la que quiero llegar, sin perjuicio de las excepciones que establezca el Banco Central de Venezuela a requerimiento del Ministerio con competencia en materia de finanzas. Es decir, hoy en día la regla es el pago en dinero mediante el uso de la moneda de curso legal, que es el bolívar, que no es de curso forzoso, y cualquier otro uso alternativo o medio de pago alternativo debe ser objeto de un específico procedimiento, tal como lo prevé el artículo 146. Este artículo 146, hay que decir, también es cónsono con los principios que consagra el artículo 318 de la Constitución y el 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, que establecen al bolívar como moneda de curso legal y le atribuyen al Banco Central las competencias monetarias del Poder Nacional de manera exclusiva y obligatoria. Hay que decir también que, en definitiva, una interpretación completa de lo que es la normativa en materia de cumplimiento de obligaciones tributarias nos lleva entonces a concluir que sería perfectamente válida hoy en día la posibilidad de establecer la obligación de pagar tributos en divisas, ¿ok? Siguiendo esa norma del COT, del Código Orgánico Tributario, pero que por supuesto no debería ser entendida como una norma que deba ser aplicada de manera excluyente. Tanto más si consideramos que el convenio cambiario número 1 ya reguló y establece
que aun cuando se prevé la obligación de pago de los tributos en divisas, también se podría pagar en bolívares el tipo de cambio equivalente al momento del pago, excepto si la ley respectiva establece como único medio de pago la divisa, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, en estas dos leyes que les comentaba antes. Entonces es obvio, ya para darle forma a esta idea, que la mesa está servida para que puedan exigirse pagos de tributos en divisas. No obstante, hoy en día esa no es la situación, ni en el ámbito tributario nacional general, ni en el ámbito tributario municipal. En el ámbito municipal, sin embargo, y aquí creo que hay que llamar muchísimo la atención, digamos que sin querer queriendo, ya la dolarización también llegó. Y esto lo digo porque no nos podemos olvidar de lo que pasó el año pasado, a partir del año pasado, y viene sucediendo con las reformas sucesivas de ordenanzas municipales hoy en día, con motivo de la suscripción del Acuerdo de Armonización Tributaria. En ese acuerdo, como algunos de ustedes seguramente podrán recordar, se estableció el uso del petro como moneda de cuenta para la cuantificación de bases imponibles, ¿ok? Si bien por ahora no es posible cobrar los tributos municipales en divisas, la cuantificación de las bases sí se hace a partir de una divisa, lo cual por supuesto, se hace a partir del petro, lo cual por supuesto de alguna manera lo único que hace es reflejar que sí han sido reconocidos los efectos de la dolarización en materia tributaria, por lo menos municipal, a nivel de, por lo menos hasta ahora, dos impuestos, como son el impuesto a las actividades económicas y el impuesto sobre inmuebles urbanos. Ese acuerdo de armonización tributaria prohibió entonces el cobro de tributos en divisas, estableció el petro como unidad de cuenta, instó a simplificar el clasificador único de actividades económicas, industria, comercio e índole similar, según la propuesta del anexo 1, en el que los mínimos tributables están establecidos en petros, y también ordenó o instó a que se usara el petro como una unidad de medida de bases imponibles para el cálculo de los impuestos, sobre inmuebles urbanos y periurbanos. En definitiva, hoy en día, como algunos habrán tenido la oportunidad de constatar, los municipios están procediendo a modificar sus ordenanzas, acatando las directrices de ese acuerdo. Y en materia municipal, específicamente, ya les decía, del impuesto a las actividades económicas, se modificaron los mínimos tributables, se establece el petro, y esto es importantísimo, como una unidad de medida para la cuantificación de las sanciones en materia impositiva municipal. Y en el caso de inmuebles urbanos, también se usa en materia sancionatoria, pero también, y esto es importantísimo por la correlación que nos trae con otro impuesto ahora a nivel nacional, que es el impuesto a los grandes patrimonios, se está usando el petro como unidad de medida para determinar el valor catastral de los inmuebles, a los efectos de la determinación del impuesto inmobiliario urbano. Entonces, si tomamos en cuenta, por una parte, que uno de los valores que se usan para establecer el valor de los inmuebles a los efectos de otro impuesto nacional, que es el impuesto a los grandes patrimonios, exigible en cabeza también de los contribuyentes especiales, puede ser el valor catastral, pues ya vemos ahí cómo empieza todo a interconectarse, y ya es evidente cómo se está usando el petro como un subterfugio, como el disfraz a partir del cual la tributación ya está reconociendo los efectos económicos de la situación de hiperinflación y de la situación de dolarización que hoy en día estamos viendo. Tampoco nos debemos olvidar, y lo quiero dejar sobre la mesa, que existe una reforma reciente de la ley del IVA, que si bien no ha tomado forma todavía, no sé si la recuerdan, se había establecido la posibilidad de fijar una sobretasa aplicable en el caso de facturación en moneda, en divisas, ¿ok? Si bien esto no se ha materializado hoy por hoy, y yo creo que cada vez que la situación, digamos, del uso generalizado de la divisa, creo que va a ser prácticamente imposible que esto se pueda llevar a tierra, pero bueno, uno nunca sabe con nuestros expertos tributarios. Tenemos que tener en cuenta que existe esa sobretasa y que tenemos un riesgo de que quizás se pueda establecer digamos, una medida impositiva de recargo cuando se trata de facturación en moneda extranjera.
¿Y qué tenemos de la pandemia? Bueno, la situación de pandemia, no solo por el hecho de que ha profundizado la crisis económica que ya estábamos padeciendo, y por supuesto contribuyendo así al incremento de la hiperinflación y de la dolarización, pues es un factor que tiene que ser considerado efectos fiscales. Paradójicamente, sin embargo, lo que tenemos es un Estado y unas autoridades fiscales que fundamentalmente en el ámbito tributario nacional no han estado ni remotamente a la altura de las circunstancias. Y esa es, bueno, quizás es mi opinión personal, pero bueno, no puedo dejar de decirlo. Como muestra, pues podemos citar que no existen medidas para que hayan establecido beneficios fiscales o prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hay cada vez una inseguridad jurídica mayor simplemente porque pareciera que la administración tributaria se le olvidó cómo eran las normas para computar los lapsos en materia tributaria, efectos de recursos o de fiscalizaciones. No hay normas que permitan al sector privado importar productos, importar vacunas, con exoneraciones de impuestos que permitan llevar adelante programas de prevención o de vacunación masiva que de verdad tanto lo estamos necesitando actualmente. Tampoco podemos olvidar que existe una absoluta irresponsabilidad en materia de cómo se está ejerciendo las facultades de fiscalización. Y esto lo digo casi que con vergüenza ajena, porque es increíble cómo realmente la administración tributaria, aún en vista de las medidas de emergencia y las limitaciones, digamos, las limitaciones y las prohibiciones incluso impuestas para el ejercicio de trabajo en forma presencial, pues los fiscales del CENIAT, el CENIAT es como si eso no pasara, o sea, no estuviera pasando nada. Me fiscalizan, los fiscales van presencialmente. Yo creo que los pobres fiscales del CENIAT deberían ser, después de los médicos, los segundos en vacunarse, porque a esos señores no se les ha respetado para nada las medidas de prevención en materia de pandemia. Entonces, y por último, tampoco podemos olvidar que aún en situación de pandemia, las reformas legales en materia sancionatoria, que como les decía antes, han recogido unos métodos de cuantificación de sanciones anclados bien en una unidad tributaria loca y en un sistema que te lleva a la unidad tributaria, que te permite actualizar el valor de las sanciones tomando los parámetros del momento de comisión del ilícito y luego el momento del cobro. Pero peor aún, recientemente digamos, la forma de cuantificar las sanciones tributarias prevista en el Código Orgánico Tributario alude a una cosa que se llama el tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Con lo cual, por supuesto, lo que estás haciendo no es otra cosa que estableciendo un sistema de cálculo de sanciones que evidentemente está reconociendo de una manera casi que emblemática lo que está pasando a nivel económico. Ya como conclusiones, para terminar, simplemente volver a recalcar que